Amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a su canal Conectados con el Cielo, donde cada mañana estudiamos la palabra de Dios. Y este día vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios, esa carta que Pablo escribió a aquellos cristianos, a aquellos hermanos de la ciudad de Éfeso. Y la lección número 2 para estas que estamos estudiando durante esta semana se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. Esa es la lección número 2 para esta semana. Y para hoy, día miércoles, miércoles 5 de julio, ya estamos en el día miércoles 5 de julio, el tema es vivir para alabar su gloria. Y antes vamos a tener una oración para que luego podamos ya entrar al estudio, comenzar el estudio de este día. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por darnos, Señor, vida, un nuevo día más acá en la tierra. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra, pero queremos hacerlo bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y por eso, Señor, oramos en esta ocasión para que tú puedas darnos la sabiduría, el entendimiento, para poder hablar, para poder entender lo que tú quieres que entendamos en este estudio, Señor, en esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través de los próximos minutos durante este estudio. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decía, vivir para alabar su gloria. Ese es el tema para el día de hoy. Y en los estudios anteriores hemos venido mencionando que los cristianos de Éfeso, habiéndose bautizado, ellos eh, habiéndose hecho cristianos ya, ellos continuaron con la idolatría a Diana y a su diosa Diana, y continuaron también con las prácticas de la hechicería. Y sin embargo, podemos ver que en Efesios 1:1, Pablo los llama santos. A pesar de su conducta, Pablo los llama santos, a los santos de Éfeso. Y de la misma manera, Pablo, cuando escribió su carta a los colosenses, también en Colosenses 1:2, también Pablo les llama santos a los cristianos que están allá a los colosenses. Entonces, a pesar de esa conducta, Pablo les llama santos. Y vamos a hacer un comentario así corto antes de entrar al estudio de hoy sobre este punto. ¿Quiénes son los santos? Mm, ¿Será que nosotros somos santos? Tú, mi hermano, eres santo. Mi hermana, eres santa. Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será su respuesta? Bueno, la respuesta es que sí, cada uno de nosotros somos santos. Somos santos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que somos santos? En ningún momento cuando a ti te pregunten si eres santo, si eres santa, no tienes que dudar en lo más mínimo. Tu respuesta tiene que ser sí, yo soy santo, sí, tú eres santa. Claro que sí. Sí debe ser tu respuesta, un sí con seguridad. Y bueno, ahora puedes decir, hermano, ¿y por qué está diciendo eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Puedes pensar eso ahorita. Sí, es que muchas personas tienen el concepto de que ser santo es únicamente para aquel que guarda, que no comete pecado. Ese es un santo para algunos. Ese es el concepto que tienen de que
solamente aquellos que no cometen pecado, solamente esos pueden ser santos. Ese es el concepto que muchos tienen, cuando en realidad no es así. Ser santo es ser apartado para Dios. Eso es ser santo. Y cada uno de nosotros, desde que nos bautizamos, hemos sido apartados para Dios, ¿verdad? El sábado es día santo, ¿por qué? Porque Dios lo apartó para él. Dios apartó el día sábado para él, por lo tanto, y lo santificó, dice. Un día santo porque Dios lo apartó para él. Entonces, de ahí podemos ver de que todo aquello que es apartado para Dios es santo. Entonces nosotros hemos sido apartados para Dios, entonces somos santos, ¿verdad? Eso es el concepto de ser santos, claro. Estamos nosotros en una etapa de santidad. Nos estamos santificando cada día. Cada día nosotros vamos mejorando. Tenemos 10 pecados, pero vamos mejorando y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, luego ya no son 10, son 9 pecados los que vamos teniendo y seguimos orando y seguimos luchando y vamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Entonces, con este panorama de este comportamiento de los efesios, Pablo les escribió en su carta, ¿verdad? A los Efesios, le escribió y menciona ahí en el versículo 11 y 12, les escribió lo siguiente. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y vamos a ver lo que podemos leer en cada uno de estos, de estos dos versículos. Primero, en el versículo 11 nos dice, en él, o sea, en Cristo Jesús, nosotros tuvimos, dice, herencia. Y la palabra griega que contiene, ¿verdad? Este término nos da la idea de determinación o de designación que afecta la naturaleza del ser humano, incluyendo una particular significación que implica que el llamamiento que Dios hace imparte algo al que es llamado. Imparte algo al que es llamado. Ese algo impartido por el llamamiento al ser humano, por el llamamiento que Dios hace a cada persona. Ese llamamiento, ese algo que, que, que es impartido en cada llamamiento, es la meta, es el propósito para la vida. Y en esta connotación de este texto, de este significado griego de esta palabra, se destaca esta palabra que está en el versículo y que dice, tuvimos herencia, ¿verdad? Así se traduce. Entonces, cada creyente se halla en posesión de su herencia por medio de la promesa. La herencia es para el cristiano un derecho adquirido por medio de la adopción mencionada en Efesios 1:5. ¿Y qué dice Efesios 1:5? Veamos qué dice Efesios 1:5. Dice, en amor habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Verdad? Entonces, la herencia para el cristiano es un derecho adquirido por medio de la adopción, por esa adopción
que Dios hace de cada uno de nosotros. Dios nos adopta, dice, ¿verdad? El versículo 5, nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta herencia es en Cristo, como dice el versículo 5. Y esta herencia, Cristo la compró por medio de su sangre. Esa es la herencia que nosotros recibimos. Y también menciona ahí el versículo 11, habiendo sido predestinados. No vamos a profundizar mucho, pero aquí Pablo menciona nuevamente la palabra predestinación o menciona nuevamente la predestinación. A lo mejor Pablo lo hizo con el propósito de recordarnos que la herencia no se obtiene por accidente o por casualidad, sino que está en armonía con el propósito que Dios predeterminó, ¿verdad? Con ese propósito que Dios predeterminó. Estamos todos predeterminados a recibir esta herencia. Y dependerá de cada uno de nosotros no perder esta herencia haciendo uso del libre albedrío, ¿verdad? La herencia de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, también ahí el versículo 11 menciona y dice que lo hizo habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, dice, según su designio, según el designio de su voluntad, dice el versículo 11, así de esa manera termina. Entonces, el hecho de que Dios actúe de acuerdo con su voluntad y no de acuerdo con la voluntad del hombre, eso proporciona seguridad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es voluble. La voluntad de Dios no es impredecible como la voluntad del ser humano. Dios no actúa bajo presión o bajo necesidad, pues Él posee la sabiduría y posee el amor infinitos y también la voluntad soberana, ¿verdad? Entonces, ahí dice que lo hace según el designio de su voluntad. Eso da la certeza, eso proporciona la seguridad a la herencia que recibimos. ¿Por qué? Porque lo hace según el designio de su voluntad. Y luego el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Ahí termina el versículo 12. Estas palabras tenían una importancia especial para los judíos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, mediante sus padres, fueron los que primero participaron de la herencia esperando al Mesías, esperando a Jesús desde el tiempo de Abraham. Allá cuando se les ofreció. Para el pueblo judío constituyó un gran privilegio el que se le diera la oportunidad de vivir y trabajar para alabanza de su gloria. Los cristianos que tienen hoy la verdad evangélica también se constituyen en los mayordomos de la gracia divina para el mundo incrédulo. Nosotros somos los que tenemos la verdad hoy en día, ¿verdad? Entonces nos constituimos en mayordomos de la gracia divina para el mundo incrédulo. Cuando la esperanza cristiana se fundamenta en las promesas de Dios, se fundamenta en las promesas de Dios en Cristo, es más que un simple anhelo relacionado con el futuro, ¿verdad? Cuando la esperanza, dije, cristiana se fundamenta en las promesas de Dios en Cristo, eso es más que un simple anhelo relacionado en el futuro. O sea,
vamos, o sea, no va a ser un simple anhelo, ¿verdad? Sino que vamos a estar seguros, vamos a estar fijos con esa, porque va a estar fundamentado en qué, en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Los judíos conversos al cristianismo fueron los primeros que tuvieron el privilegio de colocar su esperanza en Cristo. Pablo menciona a sus parientes en Romanos 16:7. Pablo menciona a sus parientes Andrónico y Junias, que llegaron a ser cristianos antes que él. Y sin duda Pablo eh, tuvo que haber sentido quizás como un arrepentimiento, un dolor, no sé, por haber desperdiciado los primeros años de su juventud, ¿verdad? Hasta que conoció al verdadero Dios. Entonces, felices aquellos, ¿verdad?, que aceptan a Cristo Jesús desde sus primeros años para ofrendarle su vida entera en lugar de consagrarle solo el resto de su vida después de haber desperdiciado muchos años de su vida. Entonces, la esperanza es como una cuerda que se arroja a, a alguien que se está ahogando, ¿verdad? Y me imagino que aquel que se está ahogando no va a ser necio, o necio sería si dudara de las intenciones de quien le está arrojando la cuerda, ¿verdad? O sea, no va a pensar mal de alguien que le está arrojando la cuerda, aquel que se está ahogando para rescatarlo. De igual manera, no vamos a pensar mal nosotros de aquella esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque sabemos que viene de alguien, ¿verdad? Que ha dado todo por nosotros. Entonces, el que perece se aferra a la bendita esperanza y descubre que lo sostiene y lo lleva a Cristo, quien le ofrece la vida eterna. Esa es la esperanza que nos ofrece Cristo, la vida eterna, ¿verdad? Y si Él la está ofreciendo, entonces debemos aferrarnos a esa bendita esperanza. Luego eh, pasamos y leemos el versículo 14 de Efesios 1. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice el versículo 14. En las arras, dice. Y si vamos a un versículo antes, el versículo 13 dice, en el, en él o en Jesús, también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces ahí comienza el versículo 14 diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? Arras es un sinónimo de garantía. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. La idea general de este pasaje es que el Espíritu Santo había sido prometido en la palabra de Dios. Y cuando los creyentes aceptaron esa palabra, entonces recibieron el Espíritu Santo y fueron sellados. Eso es lo que decía el versículo 13, ¿verdad? Donde dice, habiendo oído la palabra, dice, de verdad, ¿verdad? Y habiendo creído en él, dice, entonces fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eh, cuando los creyentes, cuando uno acepta la palabra de Dios, entonces se recibe el Espíritu Santo y entonces es cuando se es sellado también por el Espíritu Santo. Este sellamiento es la garantía adicional del cumplimiento final de las promesas divinas hechas al hombre. Esa es la garantía del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo de la promesa es la garantía. El Hijo de Dios tiene el privilegio de participar inclusive en esta vida, ¿verdad? De los gozos celestiales. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de participar en esta vida de los gozos celestiales. Porque si no fuera así, bien podría uno preguntarse acerca de la autenticidad de su experiencia cristiana. Nosotros como cristianos debemos gozarnos de las cosas celestiales en esta tierra, porque eso es lo que va a autenticar, ¿verdad? Va a autenticar nuestra experiencia cristiana. El cristiano puede gozar de una profunda certeza de la resurrección corporal, de una certeza de la segunda venida de Cristo, de la recepción de la inmortalidad y de todas las realidades eternas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido garantizadas personalmente por Dios mediante su Santo Espíritu. Esa es la herencia. De eso es lo que estamos hablando, de esa herencia. Y el Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Por eso, así como les acabo de mencionar, que todas las realidades eternas han sido garantizadas personalmente por Dios mediante su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de esas herencias. Luego dice de allí el versículo 14 también, ¿verdad? Que dice, las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención, dice, de la posesión adquirida. ¿Y a qué se refiere cuando habla de la posesión adquirida? ¿Verdad? Eh, Se puede traducir como en el mismo sentido donde dice en primera de Pedro 2:9, donde habla del pueblo adquirido por Dios. Algunos comentadores sostienen que Pablo en esta expresión se estaba refiriendo a los santos como posesión adquirida por Dios. Otros opinan que está hablando de la herencia de los santos, ¿verdad? Cosas diferentes. Una es que se refiere a los santos como posesión adquirida de Dios. Y otros dicen que se está refiriendo a la herencia en los santos. Y esto último, a lo mejor puede eh, concordar más con el contexto, ¿verdad? Concuerda mejor con el contexto. ¿Por qué? Porque los santos anticipan la posición futura de la cual el Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Los santos anticipan esa posesión futura, ¿verdad? De la cual el Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Es las arras. Y termina diciendo el versículo 14, ¿verdad? Para alabanza, dice, de su gloria. La introducción de Efesios termina con esa nota de alabanza. El pensamiento de Pablo abarca desde antes de la fundación del mundo hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Por eso dice que en el versículo 4 es donde Pablo, Efesios 1:4, es donde menciona y dice que según nos escogió en él antes de la fundación. Por eso es que el pensamiento de Pablo abarca desde antes de la fundación del mundo hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, Pablo ve a Cristo en todo este amplio proceso como el centro de todo. De hecho, Cristo es el centro de todo. Por eso el tema de esta semana que habla de el plan cristocéntrico, de un gran plan cristocéntrico. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo. Todo es en Él, todo es en Cristo Jesús. Pablo no presenta esta idea como una
abstracción teológica, como algo sencillo, sino que como un tema de gran importancia, eh, de gran importancia. Así, así lo presenta Pablo. No está eh, desarrollando una filosofía ni escribiendo un tratado sobre el problema de la predestinación y el libre albedrío. Pablo considera que Cristo resuelve cada problema moral e intelectual que el hombre debe enfrentar. Y eso es lo que nos menciona Pablo. Por eso es que habla del plan cristocéntrico, ¿verdad? De Dios, porque Cristo es el centro de todo. Y por eso dice que Pablo dice que Cristo puede resolver cada problema moral e intelectual que el hombre pueda enfrentar. Menciona la herencia. Es sobre la herencia también el tema de este día. Y se ha entendido que este término se refiere a los santos como herencia de Dios o a los privilegios que disfrutan los santos como herederos de Dios. Así se refiere ese término. Entonces, en otros pasajes se habla de los redimidos como el tesoro, la riqueza o la herencia de Dios. Ellos son de Dios por creación y redención. Le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó y Él nos redimió también, ¿verdad? Fuimos comprados con un precio alto, que es la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios dice, se deleita en su herencia, ¿verdad? Eso se menciona en el versículo 18 de primera de ahí del libro de Efesios. Entonces el versículo 18 dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Verdad? Eso dice el versículo 18, su herencia. ¿Verdad? La herencia, considerada como el privilegio de los santos, se describe en términos de riqueza, de gloria. Eso habla ahí y menciona cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, ¿verdad? Las riquezas de la gracia de Dios, de su amor, poder, misericordia y reino son compartidas con sus hijos fieles, con todos aquellos fieles. Ahí va a compartir Dios todas esas riquezas. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, compartirnos esa herencia. Nosotros somos herencia para Dios también, los santos, pero también nosotros vamos a heredar en Cristo Jesús la vida eterna. Que Dios nos ayude. Gracias por tu compañía. Mañana vamos a continuar con el estudio de Efesios. Hasta pronto.